por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a nosotros. Gracias porque tú manifiestas la verdad siempre. Aunque a veces a nuestros oídos, a nuestra carne, a nuestra manera de ser, nos parezca palabras fuertes, palabras duras, pero Señor, la verdad siempre es lo mejor. Ayúdanos, Señor, a entender que la verdad nos hará libre. Ayúdanos a entender que necesitamos la verdad para vivir en libertad, para vivir en paz, con paz en el corazón, para estar en paz contigo, Señor. Tú eres el Dios de verdad y el Padre de mentira no quiere que la verdad prevalezca. Pero, Señor, ayúdanos para que al presentar tu palabra entendamos tu mensaje y lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Quiero, antes de continuar, ver en qué contexto o de dónde viene esta parábola. ¿Por qué el Señor dijo esta parábola? ¿Y qué razón tenía de decirla? Habiendo dicho realmente el Señor Jesús, en los 2 versículos justo antes lo que dijo, el versículos 9 y 10, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo está hablando de salvación. Cristo está hablando de perdón, pasando por arrepentimiento, por supuesto. Y está diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, este hombre que acaba de conocer y entregar su corazón al Señor, llamado Zaqueo, por cuanto él es hijo de Abraham. Y hoy podemos decir aquí en esta iglesia que hoy ha venido la salvación a esta casa de oración. Porque Jesucristo es la salvación. Y Jesucristo allí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Y Él es salvación, poder de salvación. Él está aquí. Además,
está en la casa de oración, pero por cuanto vosotros también sois hijos de Abraham, que habéis creído en el Señor Jesucristo, como dice Gálatas en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que, al leer en ese mismo contexto, en Gálatas, el versículo número 8, podéis ver que era una promesa a Abraham, que los gentiles también creerían. Y nos lo dice con la frase diciendo, y serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham ahí en Génesis. Y nos la remarca bien clara ahora en Gálatas. Dice, en ti serán benditas todas las naciones, no la nación de Israel, todas las naciones. Está dando a entender que por la fe vas a formar parte de la familia de la fe, empezando con Abraham. Así es, el padre de la fe. Así que en este contexto vemos que continúa diciendo en el versículo número 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay manera más directa de mostrar la razón por la que Cristo vino a esta tierra en esta primera venida del Señor Jesucristo. Y escuchándolo, todavía ve que ellos siguen pensando y queriendo que Cristo haga otra cosa. Que Cristo no cumpla el propósito por el cual vino en su primera venida. Y quieren adelantarse, y muchas veces el cristiano y el ser humano es así, se adelanta a lo que va a ocurrir o lo que se va a decir, quiere adelantarse a la segunda venida, porque en la segunda venida el Señor Jesucristo sí que reinará literalmente en esta tierra. Y nos lo dice porque dice ahí claramente la frase, bueno, aquí tenemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta frase que está diciendo, no solo la está diciendo por él, sino que la está diciendo por los que le están escuchando. Y si a Cristo debemos imitarle, debemos aprender de él lo que significa misericordia quiero, porque él ha venido a llamar a pecadores, y esa es la razón, ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y nos dice a nosotros, por tanto, ir y hacer discípulos. Y con este mensaje, el Señor Jesucristo entra en esta parábola para hacerles ver que no están en lo cierto. Ahora, esta parábola ha sido narrada por el Señor Jesucristo para que entiendan que Él ha venido con el mensaje de traer el Evangelio y quiere que nosotros llevemos el Evangelio también. Somos reenviados. Él es enviado para traer el Evangelio y nosotros somos los reenviados por Él a llevar el Evangelio. Ahora, tengo una pregunta. ¿Evangelizar es cosa de todo el mundo? Bien, pues no es cosa de todo el mundo. Pero es solo para siervos, es solo para discípulos, es solo para cristianos, es solo para los que aman a Cristo. Así que evangelizar es para los que han nacido de nuevo. Pero para los incrédulos, para los inconversos, no. Y esto es algo importante. Para los que no quieren que Cristo reine sobre ellos, esos no tienen que evangelizar. Y de hecho, en la historia que vamos a ver, parábola siempre es una historia que puede ser real y no es ficticia, quiero decir, en que tenga
cosas que no puedan haber ocurrido, sino algo que vamos a ver que precisamente no todo el mundo recibe el talento, la mina. Y ahora después hablaremos de esto también, porque no es lo mismo. Hablaremos de eso en un momento, la mina. Muy bien. Para los cristianos, sí. Por supuesto, es parte de lo que eres. Si eres un cristiano, eres un pequeño Cristo. No es una opción. Todos los que han nacido de nuevo son llamados y tienen el mandato. Tienen que compartir el Evangelio. Ahora, no todos los creyentes, y esto es lo que creo que algunos habéis pensado, no todos los creyentes son evangelistas. Pero todos los cristianos tienen que compartir el Evangelio. No todos tienen el ministerio de evangelistas, pero todos tienen, y yo diría, también es un mandato, pero yo diría el privilegio de compartir el milagro de la salvación con otros. Todos tenemos ese privilegio de compartir el milagro de la salvación con otros. Y vamos a ver que para Dios es muy importante si tú compartes diariamente el milagro de la salvación de tu vida. Para Dios es muy importante. En las parábolas que el Señor contaba, trataba de llevar a las personas del ámbito de lo conocido a la esfera de lo desconocido, realmente. Y aquí nos va a revelar algunas cosas que para algunos no los habíamos visto y el Señor nos quiere revelar. Este relato, que podría haber ocurrido en realidad, trata de un noble imaginario que se fue a una nación lejana para recibir un reino. Y antes de marcharse, deja instrucciones para que sus siervos las cumplan con responsabilidad. Vemos tres clases de personas en esta parábola. Tres clases de personas. Vemos el noble, que ya os digo, representa al Señor Jesucristo. Por supuesto, y vais a ver similitudes. Vemos a los siervos, que son cristianos, incluso los nominales, y vais a entender qué significa nominal. Un cristiano nominal es uno que tiene un nombre, pero no es, y no vive. Y en realidad el Espíritu Santo no mora en su corazón. Y los conciudadanos, esos son directamente no cristianos, directamente. Así que dice en el versículo número 11, para introducirlo, oyendo ellos estas cosas. O sea, ellos estaban oyendo lo que viene del capítulo 19, el 9 y el 10, y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, escucha, y esto es lo que hace el omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe, pero también lo que estás pensando. No es que lo sabe todo, sino también lo que estás pensando. Y dice, y ellos pensaban, Señor Jesús, tú les dices una parábola porque ellos pensaban, no lo estaban diciendo con la boca, ellos pensaban. Ahí está el Señor Jesucristo. Sabe realmente lo que estás pensando. Y sabe lo que estaban pensando. Pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vamos a Jerusalén, estamos invadidos por el pueblo romano, vamos a montar una revuelta. Vamos para allá. Así que Jesús va de Jericó a Jerusalén, unos 25 kilómetros, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El Señor Jesús no vino a derrocar a los romanos y establecer el reino mesiánico terrenal, como el pueblo judío creía. Y como los falsos maestros estaban enseñando, a propósito, ya ahí había falsos maestros, escribas, fariseos y sacerdotes principalmente, que enseñaban falsamente, el Mesías viene y derroca al pueblo romano.
Así que uno tras otro fueron confundiéndose de Mesías, que iban siendo muertos. Judas el martillo de los macabeos creían que era un Mesías, porque había derrocado a un par de veces al pueblo invasor, en aquel entonces uno de los generales griegos. Y se equivocaban totalmente porque no querían admitir un Mesías humillado, un Mesías que entregaría su vida, un Mesías que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se consideraban perdidos, no se consideraban necesitados de salvación. Y sin embargo, así es. Pero el Señor Jesucristo hará eso cuando regrese por segunda vez. Jesús iba de Jericó a Jerusalén y cuando Él llegara sería rechazado. Sería crucificado y Él ascendería al cielo. Y de allí volverá por segunda vez para pedir cuentas a sus siervos en el tribunal de Cristo. Él va a volver por segunda vez y lo que va a hacer para ti y para mí es pedirnos cuentas. Tribunal de Cristo. Yo pensaba que... Vamos a verlo en un momento. Así que Él a sus siervos les dice, versículo número 13, llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, y eso es lo que te dice a ti, lo que me dice a mí, negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Has estado aquí 3 días. Madre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Negocios, Jesús? ¿Y los seguidores de Jesús también tienen negocios? Sí. Hermanitos y hermanitas, si has conocido a Cristo como Señor y Salvador, tienes un negocio, un jefe, cumplir el trabajo. Así es. Su negocio no era otro, ni más grande ni más pequeño que presentar el Evangelio. Ahí está, y lo vemos. Así que esta parábola no es la misma que la de los talentos. Allí cada uno recibía de acuerdo con sus habilidades. Uno recibió 5 talentos, otro 2 talentos, otro 1 talento, según sus habilidades. Aquí reciben todos iguales. El Evangelio es igual para todos. No hay diferentes evangelios. Es un solo Evangelio. Así que, ¿qué es la mina? Ya estoy. Dios ha querido revelar a sus hijos su mensaje, cosas escondidas para los sabios y entendidos de este mundo, como nos dice en Mateo 11. Y en Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. ¡Qué bueno! Los que tienen comunión íntima con Él son los que de verdad guardan las palabras del Señor. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La mina que vemos en el texto es el Evangelio de Jesucristo. La mina es un tesoro que el Señor da a todo aquel que cree en Él. Tenemos en el capítulo 13 de Mateo el tesoro escondido. Mirad conmigo Mateo capítulo 13, y va detrás de uno u otro enseñando. Mateo 13, versículo número 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa mina es un tesoro
El Evangelio de Jesucristo es una perla de gran precio. Dice en el versículo 45 de ese mismo capítulo 13 de Mateo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, un buen negociante, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Es el Evangelio para ti lo más importante de este mundo y de esta vida? ¿Lo es así? Esa mina es la buena pesca. Esa buena pesca que el Señor espera. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. El Evangelio hay que partirlo a todo el mundo. Y la red cae encima de toda la tierra hasta el fin del mundo. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas. Eso es para el Señor. Y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. La diferencia lo hace el Evangelio. Así es. La mina es las cosas nuevas. Y no en vano pensamos y decimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas nuevas. Nos dice el siguiente texto, el versículo 51 de ese mismo. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. Él les dijo, todo eso, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¡Qué bueno es ver ese Evangelio de Jesucristo que hace nueva criatura a todo aquel que cree en Él! Las personas que escuchan el Evangelio, a esos les ofrece Cristo por gracia una mina. Cada vez que alguien viene, aun si no se convierte, recibe el Evangelio. Ahora, ¿qué hace con el Evangelio? ¿Qué haces tú con la mina que Dios te ha dado? ¿La negocias y ganas 10 minas más? ¿O ganas 5 minas más? ¿O haces? Espero que aquí, por supuesto, de los que han escuchado el Evangelio, no hay ningún conciudadano. Los conciudadanos no quieren saber nada de Jesucristo. No quieren saber nada del reino de Jesucristo. No quieren ni escuchar el mensaje. Ellos no reciben ni siquiera el Evangelio. Pero los que escuchan, ¿qué has hecho tú con la mina? ¿Has negociado con ella? Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, lo primero que hará no será darte tu mansión celestial. Lo primero que hará no será ver cuál será tu función en el reino de Dios. Lo primero que hará será pedirte cuentas de lo que has hecho con la mina que te entregó. Así es. Puedes ir a 1 Corintios capítulo 3 y lo estudiaremos cuando lleguemos ahí. Él, en ese tribunal de Cristo, va a ver qué ha producido: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué será? ¿Qué has hecho con ellos? Si has hecho como el tercero de estos siervos, estará todo perdido. El tercero de los siervos recibió una mina y la enrolló en un pañuelo, la metió al bolsillo y dijo, ahí está. Y cuando llegó el Señor a pedir, dice, ahí la tienes, tómala, yo no la quiero, tú me la diste, ahí la tienes. Y el Señor dice, no, tú no me la das, yo te la quito.
no mereces ni tenerla. Yo te la quito. Él la tenía enrollada. Una mina era un lingote de oro o plata que representaba una inversión que había que hacer con ella. El soberano entregó a cada uno su lingote de oro. Aproximadamente al cambio de hoy, esto, 25.000 euros en oro. Esto es una imitación, por supuesto. Ya lo sé. ¿Sabéis? Precisamente una de las lecciones que le quiere dar el soberano es: ¿serás negligente que has sido capaz de que has expuesto mi mina para que te la roben? Porque el que tenía un lingote lo escondía, no lo llevaba en un bolsillo como si tal cosa. ¿Veis por ahí muchos que tienen lingotes que los llevan en los bolsillos y los van sacando por ahí? No, para nada. Él lo enrolló conforme se lo dio el soberano y se lo metió al bolsillo y... Ese evangelio que Dios te ha dado es un tesoro precioso. Cristo pagó con su sangre preciosa el evangelio. La mina que te dio le costó el sacrificio de su cuerpo y sangre clavado en la cruz. ¿Será de tal manera que no negociarás con Él? ¿No llevarás el evangelio de Cristo, la mina que Dios te ha dado, al mundo que te rodea? ¿Serás tan negligente como ese tercer siervo que lo metió en el bolsillo? Que se atrevió a decirle a su señor: tú eres severo. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Las palabras del Señor Jesús le relatan: ¿cómo me llamas a mí severo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. ¿Tú sabes de quién es esa mina? ¿Tú sabes de quién eres tú? ¿Sabes de quién es todo lo que existe en este mundo? Soy el dueño. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El siervo negligente, el amo le dice: ¿cómo te has atrevido a ni siquiera invertirla en el banco? Lo que nos está diciendo la lección es que ni siquiera la aplicó a su propia vida. Ni siquiera el evangelio transformó su corazón. Él no era salvo. Había oído el evangelio. Hebreos nos habla de aquellos que han oído de la gracia de Dios, pero la han olido o saboreado un poquito, pero no han sido llenos de la gracia de Dios. Hermano, no sé si te das cuenta de la importancia del que Dios te ha entregado una mina para que la negocies. Sácala de tu pañuelo, tira el pañuelo y negocia con tu mina. Testifica. Habla del Señor Jesucristo. Muestra el tesoro. Te ha sido dado. No es tuyo. Y reinviértelo. 10, 5, no sé cuántos, pero Dios quiere que tú lo reinviertas. ¿Sabes una cosa? De los 3 siervos, al tercero le dedica más versículos. Y la razón que yo creo es porque en la iglesia hay más siervos
que tienen su mina guardada en el bolsillo que están negociando con la mina. Y lo estamos viendo hoy en día. Sé testigo. Predicar del Evangelio. Escucha, el Señor es justo, santo y amoroso. Y espera que de la misma manera que Él te ha tratado dándote tu mina, que no te pertenecía a ti, que es de Él, que tú a su vez vengas a Él. Y no que se la devuelvas como va, tuve que llevar esta carga en mi bolsillo, sino todo lo contrario. Qué gozo y qué privilegio que otros más tuvieron la oportunidad de recibir también de la mina que tú me has dado, del Evangelio que tú me has dado. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con intereses? Tu alma hubiera recibido el Evangelio. Entonces, termino. El tercer siervo y los conciudadanos sirven igual en cuanto a llevar el Evangelio en este mundo. Hay cristianos nominales que no son hijos de Dios y recibirán lo mismo que los que nunca quisieron saber nada de Dios. Y así acaba. Es muy duro, muy directo, pero la palabra de Dios es muy clara y muy contundente. El árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Estás negociando? ¿Está dando fruto tu mina? ¿Está dando fruto el Evangelio que entró en tu corazón? Porque si no está dando fruto, el Señor te va a pedir cuenta. Si es que por lo menos lo has invertido en el banco y eres tú salvo, serás salvo así como por fuego, nos dice la palabra de Dios. Por lo menos no estás en la categoría del tercer siervo, estás en la categoría de un siervo que es perezoso. Y Dios dice, despierta, vamos, predica el Evangelio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios airado, nos dice la palabra de Dios, porque Él nos va a pedir cuenta. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, este siervo tampoco quiso. Aparentaba porque quería, pero en realidad no. Yo quiero a Cristo por lo que le pueda sacar a Cristo. Esos son Judas Iscariote. Quiero ir con Cristo para ver lo que me puedo beneficiar de Cristo y sacar de Él y aprovecharme y enriquecerme. Pero en realidad no quiero llevar el Evangelio puro y verdadero a las almas de los que están a mi alrededor. Y nos dice la palabra de Dios que aquellos que no querían que Él reinase sobre sus vidas, su fin fue atroz, horrible, por sus propias decisiones. Y el siervo, el mal siervo que no quiso, corrió la misma suerte. Mejor dicho, la misma mala suerte. Porque no quiso ser fiel al Señor. ¿Qué harás con tu mina? ¿Negociarás con ella? No hay ni un solo verdadero cristiano que no haya recibido una mina. Estos por lo menos la recibieron en su corazón, los verdaderos cristianos. Habrá alguno que habrá escuchado el Evangelio pero no la ha recibido en su corazón. Entonces Dios le quitará un día su mina y su perdición será fatal, atroz y eterna. ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué harás con el Evangelio que Cristo te ha entregado? ¿Testificarás? Hoy es día de saca la mina del pañuelo, tíralo hoy, testifica de Cristo a todo el mundo que te rodea. Sabes que hay muchos que necesitan el Evangelio. Y Él lo primero que va a hacer cuando venga por segunda vez es pedirte cuenta que hiciste con la mina que te entregué. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que tú nos enseñas en ella.
Ayúdanos a honrarte y glorificarte, ayúdanos a no ser negligentes, ayúdanos a no ser perezosos, ayúdanos, Señor, a conocerte mejor y a testificar de ti al mundo que nos rodea. Señor, es urgente, el tiempo del fin se acerca y cuando ya no haya tiempo, entonces nos pedirás cuenta. Señor, ayúdame a hacerte fiel. Dame, Señor, un corazón celoso por ti y que esté dispuesto cual Felipe a correr tras aquel etíope para llevarle el evangelio si es necesario. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.